Bueno, diputado, gracias por tu tiempo de esta entrevista. Preguntarte, en el tema del veto, ha sido un tema bastante controvertido. ¿Cuál sería tu opinión respecto a este tema, sobre todo pues conociendo que tienes un perfil jurídico? En primer lugar, estimo que los principales obligados en respetar la legalidad, la letra de la ley y la ley orgánica y su reglamento del Poder Legislativo somos los propios diputados. Como experto en leyes, como abogado, tengo que decir que las leyes orgánicas de cada dependencia, en el caso concreto la ley orgánica del Poder Legislativo, obliga únicamente al propio Poder Legislativo. Es muy claro. Así, la ley orgánica del Poder Judicial obliga al personal del Poder Judicial. Es para regir la vida orgánica de cada poder o de cada dependencia. Por ejemplo, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado obliga al personal de la Fiscalía General. En el caso concreto, entonces, la ley orgánica del Poder Legislativo obliga únicamente a los diputados y rige la vida orgánica del Poder Legislativo. En cuanto al veto, la Constitución, en su artículo 41, prevé que cuando el Ejecutivo del Estado tenga que hacer alguna observación o alguna inconformidad o alguna cuestión en relación a alguna ley decretada por el Legislativo, tendrá 10 días hábiles. Desde mi punto de vista como jurista, como diputado, no le encuentro ninguna duda respecto de cómo se debe de computar el término de 10 días que prevé el artículo 41 de la máxima ley fundamental del Estado. Me estoy refiriendo a la Constitución. Es decir, el término para que el Ejecutivo promoviera sus inconformidades, su veto parcial o su veto completo, era de 10 días hábiles. También refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que los términos para cuestiones parlamentarias y legislativas todos los días del periodo legislativo son hábiles, pero es evidente que esos días hábiles son única y exclusivamente para el trabajo legislativo y parlamentario propios del Poder Legislativo. No es aplicable a otro poder, en este caso el Poder Ejecutivo. Máxime que tenemos perfectamente bien definido el artículo 41 de la Constitución local de Colima, que prevé que para ese efecto se tienen 10 días hábiles, de tal manera que yo no encuentro razón en argumentar que se encuentran fuera del término, y me estoy sujetando a la estricta observancia de la letra de la ley. No estoy introduciendo una opinión personal, me estoy remitiendo a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución local del Estado de Colima. Es la máxima letra de la ley, no podemos interpretarla porque inclusive ni siquiera amerita una interpretación, porque es sumamente clara. Exige 10 días hábiles para la interposición del veto. Perfecto. Actualmente, ¿en qué situación se encuentra esta propuesta de ley y qué es lo que seguiría? Si existe algún recurso para echarla atrás o ¿en qué vamos? Tengo entendido que el Ejecutivo promovió un veto parcial y también expuso una conformidad respecto de algunos puntos de la ley de movilidad y un veto parcial del mismo. En ese sentido, tengo entendido que dicho recurso de veto, por decirlo de una manera, fue interpuesto en tiempo y forma dentro de aquellos 10 días hábiles que prevé el artículo 41 de la Constitución local del Estado de Colima. En ese sentido, es la información que tengo, y en ese sentido puedo decir que el proceso que sigue es que ese veto parcial que promovió el Ejecutivo tenga que ser pasado al pleno del Congreso y votado. Si
si la mayoría calificada, es decir, 17 votos, no aprueban ese veto, la ley de movilidad, como fue decretada, quedaría vigente. Si no se logran los 17 votos, entonces tendría que volverse a analizar para tomar en cuenta las observaciones que se hicieron en consenso, viendo exactamente qué es lo que está pidiendo el Ejecutivo y volver a hacer una redacción nueva. Quiero decir que Carlos Farías no ha tenido acceso al documento, al oficio, al escrito de veto. Una vez que tengamos acceso al mismo, podremos abundar más y precisar con mayor puntualidad en qué aspectos el Ejecutivo se encuentra de acuerdo y en qué aspectos no. Sin embargo, a tu pregunta, tengo que referirme de forma exclusiva a lo que dice la letra de la ley, la Constitución local en su artículo 41, que prevé 10 días para la interposición del veto. Entró legalmente entonces. Y me parece que sometiéndonos a la dicta de la letra de la ley constitucional, los 10 días hábiles que prevé en relación a la interposición del veto, la interposición se encuentra interpuesta en tiempo y forma. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, diputado? Únicamente que una vez que tengamos en nuestro poder ese documento, que el mismo Congreso, siguiendo el comentario, nos dé vista de ese escrito y esas puntuaciones, conformidades o inconformidades que promovió el Ejecutivo del Estado, podremos referirnos más puntualmente en qué aspectos hay que trabajar más o en qué aspectos que... De acuerdo. Te agradezco mucho, diputado.